La familia Martínez representaba el ideal de éxito y armonía. Andrés Martínez, un destacado empresario en el sector de exportaciones, era admirado no solo por su habilidad para los negocios, sino también por su carisma y liderazgo. Su esposa, Isabel, era la esencia misma de la gracia y la elegancia. Su presencia iluminaba cualquier lugar al que acudiera, con una sonrisa que combinaba calidez y sofisticación. Juntos, formaban una pareja admirada por su fortaleza y unión. Sin embargo, el verdadero corazón de su hogar era su hijo, Gabriel, un niño lleno de energía y vitalidad. Con apenas 8 años, su risa contagiosa y curiosidad inagotable impregnaban cada rincón de su mansión, convirtiéndola en un espacio lleno de vida. La casa de los Martínez, una majestuosa propiedad en un exclusivo barrio residencial, era una obra de arte en sí misma. Desde sus amplios jardines perfectamente cuidados hasta sus interiores decorados con muebles de diseño y piezas de arte únicas, todo en ella hablaba de buen gusto y éxito. Pero, a pesar de su riqueza material, lo que realmente los hacía especiales era la conexión que compartían como familia. En las noches, no faltaban las cenas juntos en el comedor principal, ni las conversaciones llenas de sueños y risas en la sala junto a la chimenea. Aunque poseían todo lo que muchos consideraban esencial para ser felices, dinero, prestigio y reconocimiento, Andrés, Isabel y Gabriel siempre aseguraban que su mayor fortuna era estar juntos. Eran el ejemplo perfecto de que el amor y la unidad podían coexistir con el éxito. La imagen de esta familia parecía sacada de un cuento, un equilibrio perfecto que inspiraba y, al mismo tiempo, despertaba la admiración de quienes los rodeaban. Aquel viaje prometía ser inolvidable. La familia Martínez, ansiosa por escapar de las presiones de la vida urbana, había alquilado una cabaña en lo alto de un bosque montañoso. El lugar, con su aire puro, el canto de los pájaros y la calma que solo ofrecen los paisajes naturales, parecía ser el refugio perfecto. Isabel estaba encantada con la vista de los pinos que se alzaban como gigantes verdes alrededor de la cabaña, mientras Gabriel corría emocionado entre los árboles, recogiendo piedras y hojas como si fueran tesoros. Andrés, aunque siempre ocupado con su trabajo, se había prometido dedicar esos días completamente a su familia. Era la tarde del tercer día cuando decidieron salir en su camioneta hacia un mirador que les habían recomendado. La lluvia, que había comenzado como una ligera llovizna, pronto se intensificó, oscureciendo el cielo y empapando el asfalto. Andrés, al volante, mantenía una mano firme mientras con la otra acariciaba los dedos de Isabel, quien le sonreía desde el asiento del copiloto. En la parte trasera, Gabriel cantaba una canción infantil, improvisando versos que hacían reír a sus padres. Era un momento perfecto, uno de esos que se graban en la memoria como un recuerdo cálido. Pero la perfección se quebró en un instante. Al tomar una curva cerrada, la tranquilidad fue reemplazada por el rugido de un camión que apareció a toda velocidad en sentido contrario. Su conductor, desesperado, tocaba la bocina mientras luchaba por recuperar el control de un vehículo que claramente había perdido los frenos. Andrés reaccionó de inmediato, girando bruscamente el volante para esquivar el impacto. La camioneta derrapó en el pavimento mojado, y durante un instante que pareció eterno, el vehículo quedó suspendido entre el control y el caos. Luego, todo se tornó un torbellino de luces, ruidos y oscuridad. Cuando Andrés abrió los ojos, el mundo parecía un lugar borroso y distante. El techo blanco del hospital lo recibió con una frialdad abrumadora. Apenas podía mover el cuerpo, pero el verdadero dolor no tardó en llegar. Una enfermera se acercó a él con la mirada baja y detrás de ella, un médico que se esforzaba por encontrar las palabras. Señor Martínez, hicimos todo lo posible, dijo el médico con un tono grave, mientras los ojos de Andrés se llenaban de lágrimas antes de que él pudiera comprender completamente las palabras. Luego llegaron los nombres, su esposa, Isabel, y su hijo, Gabriel, no sobrevivieron al impacto. El mundo de Andrés colapsó en ese instante. El dolor lo atravesó como un cuchillo, dejando a su paso un vacío que ningún tratamiento podría sanar. No
no puede ser, murmuró con voz quebrada, mientras sus manos temblaban al apretar las sábanas. Los recuerdos de Isabel y Gabriel llenaron su mente, la risa de Gabriel esa misma tarde, el cálido tacto de Isabel, sus voces, todo se apagó con brutalidad. A partir de ese momento, una sola frase lo perseguiría día y noche, como una sombra que nunca se disipaba, debería haberlos protegido. La culpa se enroscó en su alma como una serpiente, apretando cada pensamiento y ahogando cualquier intento de consuelo. Esa frase, pronunciada por su propia mente una y otra vez, se convirtió en un eco que resonaba incesantemente en su interior. Su cuerpo estaba en el hospital, pero su espíritu quedó atrapado en esa curva de la carretera, en ese instante donde lo perdió todo. Los días posteriores al accidente fueron un remolino insoportable de dolor, soledad y confusión. Andrés se encontraba atrapado en una realidad que no lograba aceptar. Cada rincón de su casa, desde el eco vacío en los pasillos hasta los recuerdos atrapados en fotografías familiares, se había convertido en un tormento constante. Las risas de Gabriel que alguna vez llenaron el hogar parecían ahora un susurro cruel que retumbaba en su mente. Incapaz de soportar la presencia de esos fantasmas cotidianos, Andrés tomó una decisión radical: vender la casa y todo lo que poseía. Al principio, pensó que deshacerse de sus bienes aliviaría la carga, pero la realidad fue muy distinta. Con cada objeto vendido, un cuadro, un mueble, un recuerdo, el vacío dentro de él solo se hacía más profundo. La mansión que una vez simbolizó éxito y felicidad ahora era apenas un símbolo del abismo en el que había caído. La fortuna que había acumulado durante años desapareció rápidamente. Lo gastó sin rumbo, tratando de llenar el agujero que el duelo había dejado en su corazón, pero ni el dinero ni el alcohol lograron apagar su tormento. Poco a poco, Andrés abandonó todo lo que alguna vez había sido suyo, incluyendo su círculo de amigos y su trabajo. Se sumergió en una espiral descendente que lo aisló del mundo. Para él, cada día era una extensión del sufrimiento, una repetición sin fin de culpa y desesperación. Finalmente, sin posesiones ni dirección, llegó al lugar donde jamás imaginó estar, las calles. La indigencia lo despojó de lo poco que quedaba de su antigua vida. Los trajes de diseñador que antes lo definían fueron reemplazados por prendas viejas y sucias que apenas lo cubrían del frío. Las cenas en exclusivos restaurantes se convirtieron en una búsqueda desesperada entre los desechos de la ciudad, rebuscando sobras para calmar el hambre. Su piel, antes impecable, estaba ahora marcada por el sol y el frío de las noches interminables. Sin embargo, lo que más lo hería no era la falta de comida o abrigo. Era el desprecio en las miradas de quienes pasaban a su lado, que lo observaban con disgusto o, peor aún, como si fuera invisible. Sentía que había dejado de ser un ser humano para convertirse en una sombra de lo que alguna vez fue. Cada mirada de rechazo era un recordatorio de su caída, de cómo había pasado de ser un hombre respetado a un paria olvidado por la sociedad. Las noches eran las peores. Mientras intentaba encontrar refugio en un banco del parque o bajo algún puente, el frío le calaba hasta los huesos. Pero no era solo el frío físico lo que lo atormentaba, sino el vacío emocional que parecía no tener fin. En su mente siempre resonaba la misma pregunta: ¿cómo llegué hasta aquí? Y aunque conocía la respuesta, la repetición de esos pensamientos solo hacía más insoportable su existencia. Había tocado fondo. O eso pensaba. Porque, aunque Andrés no lo sabía, su historia aún no había terminado. Lo que parecía ser el fin no era más que el comienzo de un capítulo que cambiaría su vida para siempre. Una mañana fría, mientras el sol apenas se asomaba entre las nubes grises, Andrés se encontraba en el parque que había convertido en su refugio. Sentado en un banco desvencijado, con la mirada perdida y las manos temblorosas por el frío, intentaba calmar el hambre y el cansancio que lo atormentaban. Sus harapos apenas lo protegían de las bajas temperaturas, y su cuerpo delgado y frágil era un reflejo de su sufrimiento interior. En ese momento, un grupo de personas se acercó a él. Vestían ropa sencilla, pero sus rostros irradiaban una calidez poco común.
Entre ellos estaba Samuel, un hombre de mediana edad con ojos llenos de compasión. Sin hacer preguntas ni mostrar señales de desprecio, Samuel extendió su mano con un sándwich envuelto cuidadosamente y un vaso de café caliente. «Toma, esto es para ti», dijo Samuel con voz tranquila. Andrés aceptó la comida sin decir una palabra. Por un instante, sus ojos se cruzaron con los de Samuel, pero rápidamente bajó la mirada, avergonzado de su estado. Comió en silencio, mientras Samuel y los demás se sentaban cerca de él, rompiendo el muro invisible que solía separar a Andrés del resto del mundo. «Dios no se ha olvidado de ti», dijo Samuel suavemente. «Él tiene un propósito para tu vida, Andrés». El hombre alzó la mirada con incredulidad, como si aquellas palabras fueran demasiado para creer. ¿Un propósito? ¿Para alguien como él? Se quedó en silencio, sin responder. Samuel, con paciencia, le habló del amor de Dios, de cómo no importaba cuán bajo alguien hubiera caído, siempre había esperanza para comenzar de nuevo. Antes de irse, lo invitaron a asistir a su iglesia. «Ven cuando quieras. Estaremos esperándote». Aunque las palabras resonaron en su mente, Andrés no fue. La vergüenza de su apariencia y su olor lo paralizaban. Pensaba que no tenía derecho a cruzar las puertas de un lugar sagrado. «¿Qué dirán de mí?», se repetía una y otra vez. Pero, en el fondo, no podía olvidar las palabras de Samuel. Días después, Samuel volvió. Esta vez, no llegó solo con comida, sino con una actitud decidida. Se sentó junto a Andrés y comenzó a hablar con calma, preguntándole por su vida, escuchándolo sin juzgarlo. Andrés, aunque al principio se mostró reacio, terminó abriendo su corazón. Le contó todo, su familia, el accidente, la culpa que lo perseguía como una sombra, y cómo había perdido el rumbo por completo. Samuel escuchó con atención y, cuando Andrés terminó, le dijo: «No importa lo que hayas vivido o lo que hayas perdido, Dios puede restaurar lo que el dolor te ha arrebatado. Él te ama, Andrés. Déjanos ayudarte». Fue entonces cuando Samuel le propuso algo diferente. Junto con su grupo, llevaron a Andrés a un refugio cercano. Allí, le ofrecieron un baño caliente y ropa limpia. Por primera vez en años, Andrés sintió un atisbo de dignidad al verse al espejo, ya no cubierto de suciedad y desaliño. Cuando terminaron, Samuel volvió a invitarlo a la iglesia. «Ahora no tienes que preocuparte por tu ropa o por nada más. Solo ven. Déjale a Dios el resto». Esa noche, Andrés, todavía dudando, decidió aceptar la invitación. Al llegar a la iglesia, sintió las miradas de algunas personas, pero estas no eran de rechazo, sino de acogida. Lo recibieron con sonrisas y palabras amables, haciéndolo sentir que, después de tanto tiempo, pertenecía a algún lugar. La predicación de esa noche tocó cada rincón de su alma. Hablaba de restauración, de perdón y de cómo Dios puede transformar el dolor más profundo en una nueva oportunidad. Andrés, quebrantado, no pudo contener las lágrimas. Recordó a Isabel, a Gabriel y a todo lo que había perdido, pero también sintió algo nuevo, esperanza. Cuando llegó el momento de la oración, Andrés se levantó y avanzó al altar. De rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro, habló con Dios por primera vez en años. Pidió perdón, no solo por sus errores, sino también por haberse rendido. Esa noche, Andrés salió de la iglesia diferente. No tenía claro cómo cambiaría su vida, pero por primera vez en mucho tiempo, creyó que era posible. Samuel, al despedirse, le dio un abrazo y le dijo: «Este es solo el comienzo. Dios te dará las fuerzas para reconstruir lo que creías perdido». Y así, Andrés comenzó a caminar hacia una nueva vida, una vida que nunca imaginó que sería posible, guiado por la esperanza y la fe que había recuperado. Con el apoyo constante de Samuel y la iglesia, Andrés emprendió el arduo camino hacia la reconstrucción de su vida. Al principio, cada paso se sintió como escalar una montaña, pero él estaba decidido a no rendirse.
Los días de miseria y desesperanza habían quedado atrás, y ahora, aunque las dificultades persistían, Andrés enfrentaba cada jornada con una nueva fe en su corazón. Aceptó los trabajos más humildes, desde barrer calles hasta cargar cajas en bodegas, sin importarle lo que otros pudieran pensar. Cada tarea, por más sencilla que pareciera, era un peldaño en su ascenso. Lo que ganaba no era mucho, pero cada moneda representaba algo más importante que el dinero, el esfuerzo por recuperar su dignidad. Con cada día de trabajo honesto, Andrés sentía que parte de su vida y de su identidad comenzaban a restaurarse. Sin embargo, no fue solo el trabajo físico lo que marcó su transformación. Andrés dedicaba sus noches a asistir a las reuniones de la iglesia, donde encontró no solo consuelo, sino también un propósito renovado. Samuel y otros miembros de la congregación lo guiaron, no con caridad pasiva, sino con herramientas para reestructurar su vida. Le enseñaron a confiar en sus habilidades y a creer en sí mismo nuevamente. Con el tiempo, Andrés recordó una pasión olvidada de su juventud, restaurar muebles. Inspirado por las palabras de Samuel sobre la redención, decidió aplicar ese concepto literalmente. Usó sus primeros ahorros para comprar herramientas de segunda mano y comenzó a trabajar en piezas de madera desechadas que encontraba en las calles. Lo que otros consideraban basura, Andrés lo veía como una oportunidad para devolver la belleza perdida. Su primer taller no era más que un pequeño espacio alquilado, casi vacío, pero allí nació su nuevo sueño. Con paciencia y dedicación, Andrés transformaba muebles dañados en piezas únicas, impregnadas de arte y esfuerzo. Su honestidad y la calidad de su trabajo comenzaron a atraer clientes. Al principio eran pocos, pero pronto su reputación creció. Los vecinos hablaban de él como un hombre trabajador y confiable, alguien que reflejaba el cambio que todos anhelan. En menos de 5 años, Andrés logró expandir su taller. Contrató a jóvenes que también buscaban una segunda oportunidad, compartiéndoles no solo su oficio, sino también su historia. Su negocio, ahora un símbolo de superación, prosperó, pero Andrés siempre recordaba sus raíces. Para él, el verdadero éxito no estaba en el dinero, sino en la capacidad de servir a los demás. Hoy, Andrés no es solo un empresario respetado, es un líder en su comunidad. Dedica su tiempo libre a ayudar a personas en situación de calle, llevando alimentos, ropa y, sobre todo, palabras de esperanza. En cada encuentro, comparte su testimonio, desde los días más oscuros de su vida hasta el momento en que, de rodillas en un altar, encontró la fuerza para comenzar de nuevo. Si yo pude levantarme, tú también puedes, les dice con una voz firme, pero llena de empatía. Sus palabras inspiran porque no son solo un discurso, sino el reflejo de una vida transformada. Andrés se ha convertido en un faro de esperanza, recordándole a todos que, sin importar cuán bajo se caiga, siempre es posible levantarse. Su historia, más que un testimonio, es un recordatorio de que el amor, la fe y la perseverancia pueden restaurar incluso las vidas más rotas. A veces, la vida nos arrebata todo de un golpe, dejándonos en la oscuridad más profunda, donde el dolor y la desesperanza parecen interminables. Sin embargo, incluso en esos momentos, siempre hay una mano extendida, una señal de que no estamos solos. La historia de Andrés nos recuerda que, aunque las heridas puedan parecer irreparables, siempre hay esperanza para quienes eligen levantarse y aceptar el cambio. Dios, en su infinita misericordia, siempre extiende su mano, pero muchas veces lo hace a través de otra persona. En la vida de Andrés, esa mano fue Samuel, un hombre dispuesto a ser el instrumento de Dios para llevar amor, ayuda y esperanza. Samuel no solo ofreció alimento y palabras de aliento, ofreció tiempo, dedicación y el mensaje transformador de que el amor de Dios puede restaurar lo que parecía perdido para siempre. La restauración no es solo un deseo, es una promesa para quienes se atreven a creer. Andrés nos enseña que, aunque caigamos al abismo más profundo, Dios siempre está dispuesto a darnos una nueva oportunidad. Pero también nos recuerda que podemos ser esa mano extendida en la vida de alguien más, llevando consuelo y esperanza a los corazones que más lo necesitan.
El milagro de la transformación no ocurre en soledad. Es a través de la fe, el apoyo y el amor de Dios manifestado en acciones concretas que las vidas cambian. Andrés pasó de ser alguien roto por la tragedia a un faro de esperanza para los demás, demostrando que la misericordia divina nunca abandona, siempre encuentra una forma de alcanzarnos, incluso en los momentos más oscuros. Si quieres seguir viendo historias como esta, dale like y suscríbete.